Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando donde el cardenal Miller califica de ataque al matrimonio las bendiciones homosexuales del mismo Papa Francisco. El cardenal Miller dice que no tienen una teología de la teología católica respecto a esto. Así que estaré hablando al respecto. Pero antes los invito más bien a que se suscriban al canal y cada vez que sube un video, pues de esta manera estamos en contacto directo con ustedes. Eh, Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, en una entrevista exclusiva que dio el cardenal General Murrell a Lanside News, donde criticó el sínodo de la sinodalidad por su sucesión a las ideas feministas y afirmó que Fiducia Supplican es un truco propagandístico para ganarse el apoyo del movimiento internacional y nacional, dependiendo en cada país, LGBT. Detrás de Fiducia Supplicans, textualmente dice, no tiene nada que ver con la atención pastoral a estas personas de las llamadas atracción por el mismo sexo, sino que es solo un truco propagandista para demostrar no estamos en contra del movimiento mundial de LGBT y demás, hacer una cierta concesión de que no es un ataque tanto como contrapartida, declaró el cardenal Miller. Entonces, ese es mi pensar, eh, como ya se han puesto de acuerdo bajo la mesa el Papa Francisco, el cardenal Víctor Manuel Fernández y otros tantos de apoyar las bendiciones a parejas del mismo sexo, siguiendo la guía de los poderosos del mundo. Es decir, están obedeciendo a los del mundo y no a Dios. Dice que por sus promotores, el movimiento LGBTB atestigó que Fiducia o Supplican fue un duro golpe contra el matrimonio como fundado en logos de Dios, en su razón, en la configuración del mundo y de la creación. No pueden decir que todo esto está claro, dijo Miller, rechazando la defensa que hacen los defensores de Fiducia Supplicans. Todas las acciones, textualmente les leo, o reflexiones pastorales deben basarse en la verdadera antropología y en el matrimonio como sacramento. El sentido de la sexualidad humana no es tener un placer para uno mismo. El placer ligado a la sexualidad es un don de Dios, sino para la promoción de la atracción entre el hombre y la mujer. Es una expresión corporal de amor personal que se abre a otras personas. Y también instó a tener una comprensión cristiana de la creación del ser humano, la antropología cristiana, la cristología cristiana, la eclesiología, la comprensión de los sacramentos de la gracia, lo que es vida eterna. El cardenal alemán ya ha criticado en varias ocasiones la política del Vaticano Fiducia Supplicant, documentos sobre las bendiciones a personas del mismo sexo, incluyendo previamente indicando que conduce a la herejía. Eso es lo que el cardenal dice. Y hablando sobre el tema, recuerden que ya en septiembre de 2023, o sea, el año pasado, antes de la publicación de Fiducia Supplicans, o sea, meses antes, Müller afirmó que bendecir el comportamiento inmoral de las personas del mismo sexo o del mismo sexo opuesto es una contradicción directa a la palabra y la voluntad de Dios en una blasfemia gravemente pecaminosa. Inclusive en declaraciones un poco más recientes, el Papa Francisco ha tratado de justificar su posición y la posición del cardenal Víctor Manuel Fernández en torno a este tema.
Ya se le ha separado la iglesia africana copta por este asunto o este punto de vista de fiducia supplicans. Y la iglesia rusa también se le está ya separando. Así que ah, en una situación tan extrema, todo funcionario eclesiástico habría perdido su autoridad y ningún católico está ya obligado a obedecer religiosamente a un obispo herético o cismático. En otras palabras, quienes apoyan este movimiento de fiducia supplicans, el papa, el cardenal, los obispos, sacerdotes, este, están en una situación cismática, pero como saben que están en una situación, o sea, no es deliberado, es planeado, es ejecutado para estar bien con los de este mundo. Como saben eso, siguen y han firmado, me imagino, contratos abajo del agua, pues siguen defendiendo lo que no se puede defender, lo que va en contra del evangelio, lo que va en contra de las cartas de San Pablo, contra lo que va en contra de la tradición de la iglesia. Y lo que llamo tradición no es la repetición de actos, sino las enseñanzas. Entonces, esto tiene muchas implicaciones. El cardenal Müller insta a los católicos a protestar ante sus obispos. Deben contradecir a los obispos y si pueden, deben explicar o decir a sus pastores o a sus obispos que no son siervos del obispo y que el obispo solo tiene autoridad sobre los fieles dada por Jesucristo. Palabras textuales del cardenal Miller. Los obispos y el papa no son los salvadores del mundo y solo sirven a los ministros. Quiero que hacer este punto. Los obispos y el mismo papa no es el salvador del mundo. O sea que no estamos obligados cuando es una situación herética o cismática como cristianos católicos obligados a obedecer ni al papa ni a los obispos. Y hay quien puede decir, oh, pues no que lo eligió el Espíritu Santo, no que lo eligió Dios. Sabemos, y a lo largo de la historia, que ha habido muchas infiltraciones para que un obispo sea elegido papa basado en los intereses de este mundo. Y el Papa Francisco no es el único, ni el primero, y asumo que no va a ser tampoco el último, ¿no? Ojalá fuese, pero tenemos a la mafia de San Galo, ¿no? Que lo elige como tal, o lo empuja su candidatura hasta que llegue a la silla de San Pedro. Lo mismo ocurrió con Alejandro VI, el Papa Borgia, Rodrigo Borgia. Llega al pontificado después de prometer mucho, prometer ganancias a cambio de su voto. O en otros pontificados, los gobiernos seculares meten mano, presionan para que eso ocurra. Y eso ocurrió recientemente, ah, tras la, ah, tras la muerte de Pío XII. Gobiernos seculares presionando para que no sea elegido ese papa o ese obispo elegido papa. Entonces, la influencia del mal está penetrado dentro de los muros de la misma iglesia. Y no se me refiero a muros como edificio, sino muros de la fe que quieren destruir todo esto. ¿Usted qué opina de todo lo que dice el cardenal Miller en torno a este tema? Muchas gracias.